Las influencias ambientales moldean los destinos humanos más de lo que solemos admitir. No hablo solo de lo que vemos o escuchamos, sino también de esas fuerzas mentales, espirituales y hasta físicas que terminan empujándonos en una dirección sin que lo notemos. Uno no se da cuenta, pero los hábitos de pensamiento nacen justamente de ahí, de lo que permitimos que nos rodee todos los días. Y con el tiempo, a punta de repetición, de rutina y de ese ritmo hipnótico del que habla el libro, esos hábitos se vuelven parte de uno. Es como si la mente terminara diciendo, bueno, esto es lo normal, así es como vivimos. Y cuando uno entiende eso, empieza a ver que el factor más determinante en cualquier entorno no es el lugar, no es la casa, no es la ciudad, son las personas. Las asociaciones personales son literalmente el filtro que decide si tus pensamientos se vuelven positivos o se vuelven un ancla, porque la mente se contagia de la energía, de las conversaciones, de las expectativas y de las creencias de los demás. Es imposible permanecer igual cuando convives con alguien que piensa diferente. Tarde o temprano te moldeas hacia un lado o hacia el otro. Y ahí es donde entra el tema de las relaciones. Para mí eso lo es todo. De verdad, ahí se juega si vas a triunfar o si te vas a quedar a mitad de camino. Tu círculo determina de una manera silenciosa pero poderosa si llegas o no llegas. Es fundamental. No es un detalle pequeño, no es un consejo motivacional, es la base. Tu cerebro se moldea y se adapta de forma automática al entorno en el que lo pongas. No pregunta, no discute, no analiza, simplemente se adapta. Por eso estar con ciertas personas te convierte inevitablemente en otro tipo de persona. No importa el estudio que tengas, la preparación que tengas o lo fuerte que creas que es tu identidad, si te rodeas del mismo tipo de energía durante suficiente tiempo, terminarás hablando, pensando y decidiendo como ellos. Y eso no es ni bueno ni malo en sí mismo. Simplemente es una ley silenciosa que opera todos los días. Por eso elegir con quién compartes tu tiempo no es un acto social, es un acto de construcción personal. Cuando lo ves así, entiendes por qué algunos avanzan y otros se quedan atrapados. No es falta de talento, no es mala suerte, no es que no se les dio. Muchas veces es que sus relaciones los mantienen en un patrón mental que nunca los deja despegar. En cambio, cuando te rodeas de personas que ya viven en el nivel al que quieres llegar, tu cerebro empieza a adaptarse hacia arriba, se estira, se expande, empieza a normalizar metas que antes parecían lejanas. Eso es lo que en el fondo decide tu destino, no lo que sueñas, sino con quién lo compartes todos los días. Las asociaciones cercanas influyen muchísimo más de lo que uno se imagina en la mentalidad de cualquier persona. A veces creemos que pensamos por cuenta propia, pero la verdad es que la gente con la que convivimos termina metiéndose poco a poco en nuestra manera de ver la vida. Las influencias negativas, aunque parezcan pequeñas o inofensivas, van instalando ideas y hábitos de pensamiento que después se vuelven difíciles de quitar. Empieza con comentarios pesimistas, con burlas, con dudas, con esa típica frase de eso es muy difícil o ¿para qué intentas eso? Y sin darte cuenta, ese ambiente te empieza a convertir en alguien que piensa igual, que se limita igual, que se habla a sí mismo igual. Por eso la selección de las personas que te rodean no es un detalle secundario, es algo crucial si quieres mantener una mentalidad sana, enfocada y capaz de crecer. No se trata de buscar gente perfecta, sino gente que no ahogue tus ideas, que no minimice tus sueños, que no siembre inseguridad en cada paso que das. Personas que aporten, que te inspiren, que de alguna forma eleven la conversación. Porque cuando tienes un círculo así, tu mente funciona de otra manera. Te sentís más asanen, más capaz, más valioso,
más conectado con lo que quieres lograr. Es increíble cómo cambia la vida cuando empiezas a identificar quién suma y quién te drena. No es un movimiento dramático, no es dejar de hablarle a medio mundo, es simplemente ser consciente de quién influye de verdad en tu pensamiento diario. Y una vez lo ves, empiezas a elegir con más intención, porque al final, queramos o no, todos terminamos pareciéndonos a la gente con la que pasamos más tiempo. Y si eso es así, ¿cómo no cuidar ese círculo? ¿Cómo no ser selectivo con quienes entran a ese espacio tan íntimo donde se forma nuestra manera de pensar? Rodearte bien no solo te protege, te impulsa. Es la base para construir una mentalidad que no se quiebre con cualquier comentario negativo y que tenga la fuerza suficiente para mantenerse enfocada incluso cuando las cosas se ponen difíciles. Por eso, más que un consejo, es casi una regla de vida. Elige con intención quién está cerca, porque esas personas terminan moldeando, sin que lo notes, la forma en que ves el mundo y la forma en que te ves a ti mismo. La ley del ritmo hipnótico es esa fuerza silenciosa que hace que con el tiempo uno termine pensando, reaccionando y viviendo de acuerdo con las influencias que lo rodean. No es magia ni exageración, es simplemente la repetición diaria de estímulos, conversaciones, actitudes y ambientes. Cuando algo se repite lo suficiente, la mente lo adopta como normalidad. Y así, casi sin darnos cuenta, vamos manteniendo hábitos de pensamiento que encajan perfectamente con el entorno que más peso tiene en nuestra vida. Si ese entorno es pesimista, nos volvemos pesimistas. Si es ambicioso, nos volvemos ambiciosos. Si es caótico, empezamos a vivir en caos. Es una ley que opera sin pedir permiso. La diferencia está en quienes no se dejan arrastrar por esa corriente. Esas personas no caen en un entorno, lo eligen. Son conscientes de que la mente se adapta a lo que la rodea y por eso buscan espacios que alimenten lo que quieren construir. No se quedan donde siempre han estado solo por costumbre y tampoco se exponen de manera constante a personas o ambientes que saben que les apagan la energía o les dañan la visión. Es casi como un acto de protección mental. Seleccionan qué permitir y que no, porque entienden el precio de dejar que cualquier influencia entre y se instale. En cambio, quienes se dejan llevar suelen creer que su entorno es una casualidad o algo que simplemente tocó así. Viven con la idea de que nada se puede cambiar y sin darse cuenta permiten que las influencias negativas empiecen a moldear su forma de pensar, de hablar y de decidir. Es un proceso lento pero constante. Dejan que los comentarios derrotistas se vuelvan parte de su diálogo interno, que las quejas se vuelvan normales, que la falta de ambición se vuelva cómoda y al final terminan viviendo una vida que no escogieron realmente, solo una vida influenciada por lo que los rodeaba. Ahí es donde la ley del ritmo hipnótico se vuelve tan poderosa, porque funciona para bien o para mal. Si te dejas llevar, te puede hundir sin que lo notes, pero si la usas conscientemente, puede convertirse en la fuerza que consolide tus mejores hábitos, tu mejor mentalidad y tu mejor versión. Todo empieza por una decisión sencilla pero profunda. Elegir qué tipo de ambiente te va a hipnotizar, porque, quieras o no, algo siempre lo hará. Al final, uno se termina pareciendo a la gente con la que pasa más tiempo, nos guste o no. Si tu círculo está formado por personas que se quejan de todo, que siempre ven el problema antes que la solución, que viven apagadas o llenas de miedo, tarde o temprano ese ambiente te empieza a marcar. Es casi imposible caminar entre la queja sin terminar repitiendo las mismas frases. La falta de propósito también se contagia. Empiezas a ver la vida de una forma más corta, más limitada, como si el futuro fuera algo que simplemente pasa y no algo que construyes. Y si te rodeas de gente dominada por el miedo, vas a terminar dudando más, posponiendo más y arriesgando menos.
Así funciona la mente, absorbe lo que más ve, pero lo contrario también es real y es ahí donde la cosa se vuelve poderosa. Cuando te rodeas de personas con metas claras, que hablan de proyectos en vez de excusas, que mantienen el optimismo incluso cuando las cosas no salen perfectas, algo dentro de ti empieza a elevarse. Ver disciplina en alguien más te inspira, ver ambición sana te despierta. Estar cerca de gente que se mueve te obliga a moverte y sin darte cuenta tu mentalidad empieza a cambiar porque ellos normalizan hábitos que antes quizá te parecían difíciles o lejanos. Su ritmo te empuja, su energía te estira, su visión te obliga a revisar la tuya. Hill también habla de algo que parece sencillo, pero es de las verdades más profundas. La naturaleza no tolera el vacío. Es decir, si tú no llenas tu mente de manera consciente con pensamientos que te construyan, con ideas que te eleven, con información que te haga crecer, el entorno lo va a hacer por ti y casi siempre de la peor forma. La mente no se queda quieta, no existe el no estoy pensando en nada. Si tú no le das dirección, el ambiente la toma por ti. Y como la negatividad suele ser más ruidosa, más urgente, más repetida, es lo primero que se filtra cuando no hay algo positivo ocupando ese espacio. Por eso es tan importante cultivar una mentalidad activa, no para andar feliz todo el tiempo, sino para no dejar que el ruido del mundo se meta en tu cabeza por default. Si tú no decides qué entra, el entorno decide. Y ahí es donde muchos se pierden. No llenan su mente con nada que los fortalezca y terminan absorbiendo lo que sea que tengan al lado. En cambio, cuando eliges con intención qué consumís, con quién hablas, en qué conversaciones participas, qué ideas alimentas, tu mente se mantiene ocupada con lo que te conviene. Y cuando la mente está llena de propósito, de claridad y de ambición, la negatividad ya no encuentra espacio para instalarse. Al final, no es exagerado decir que tu mentalidad es un reflejo directo de tus asociaciones y de lo que permites que habite en tu cabeza. Elegir bien no es un lujo, es una responsabilidad contigo mismo, porque lo que te rodea termina moldeando sin permiso lo que llevas por dentro. Llega un punto en la vida en el que uno entiende que si no se convierte en la fuerza dominante de su propio mundo interior, alguien más lo hará. Y no siempre será alguien que te convenga. Convertirse en la influencia dominante significa tomar el volante, dejar de ser un pasajero emocional y mental y empezar a decidir qué entra, qué se queda y qué no. Es reconocer que sí, existen fuerzas externas, opiniones, críticas, circunstancias, ambientes, pero ninguna debería tener más poder que la voz que llevas adentro. Es un trabajo consciente, casi diario, no dejar que el mal humor de otro determine tu día, no permitir que un comentario negativo se convierta en verdad, no darle permiso a la vida de otros para definir la tuya. Ser la influencia dominante no es ser perfecto ni estar motivado todo el tiempo, es tener claridad y firmeza, es saber que tu estado de ánimo y tus decisiones no pueden estar a merced del entorno. Y cuando logras eso, cuando eres tú quien marca el tono emocional y mental de tu vida, las cosas empiezan a cambiar de manera muy silenciosa, pero muy real. Ya no reaccionas desde la impulsividad, empiezas a responder desde la conciencia. Y eso, por sí solo, te devuelve un poder que muchas veces regalamos sin darnos cuenta. Las acciones en armonía con los pensamientos dominantes. Al final, uno actúa de acuerdo con lo que más ocupa su mente. No importa lo que digas, lo que publiques, lo que quieras aparentar, las acciones siempre delatan cuáles son tus pensamientos principales. Si tu mente está dominada por el miedo, tus decisiones serán pequeñas, llenas de dudas, buscando seguridad a cualquier costo. Si está llena de pereza, tus acciones serán lentas, postergadas, siempre con un mañana empiezo. Pero si tus pensamientos dominantes son de propósito,
de claridad, de avance. Tus acciones naturalmente se alinean con eso. No es esfuerzo, es consecuencia. Por eso controlar el entorno es tan importante. No es un tema de positividad forzada, es un tema de higiene mental. Si el ambiente que te rodea alimenta pensamientos que te construyen, tus acciones también te construirán. Si el entorno te empuja a pensar en grande, actuarás en grande. Si te rodeas de gente disciplinada, empezarás a moverte con disciplina. Y no porque te obliguen, sino porque tu mente se adapta al nivel de lo que ve todos los días. Cuando tú decides qué pensamientos van a dominar tu mente, decides también hacia dónde van tus acciones. Y cuando tus acciones están alineadas con tu propósito, la vida deja de sentirse caótica y empieza a sentirse coherente, como si todo tuviera un sentido más claro. Ese es el verdadero poder, no hacer más, sino pensar mejor para actuar mejor, pensar antes de actuar. La precaución no tiene nada que ver con ser indeciso o miedoso. Es más bien la capacidad de detenerse un segundo antes de moverse y preguntarse, ¿cuál es la mejor manera de hacer esto? Es un pensamiento cuidadoso, estratégico, que te protege de tus propios impulsos y de esas debilidades humanas que todos tenemos. Hay gente que confunde moverse rápido con avanzar y no es lo mismo. Avanza más quien piensa bien, no quien se lanza sin dirección. La precaución es esa pausa inteligente que evita errores que después salen caros. Es actuar con intención, no por impulso, control y verificación. Una persona que no va a la deriva, que realmente está despierta y consciente de lo que quiere lograr, usa la precaución como una herramienta diaria. Planifica con anticipación, revisa sus pasos y cuando ve un punto débil no se asusta, lo ajusta, no deja cabos sueltos, no confía ciegamente en la suerte ni en que las cosas se darán. Saben que los deseos no se cumplen solos, se construyen. Por eso verifican, supervisan, vuelven a revisar, se aseguran de que todo esté en orden, no por paranoia, sino porque entienden que cada pequeño detalle puede acercarlos o alejarlos del resultado que buscan. La gente que progresa no deja su vida al azar, la diseña. Defensa contra la pereza mental. Este punto es clave. La deriva no aparece de golpe, empieza como pereza mental, esa flojera de pensar, de cuestionar, de revisar, de anticipar. Y ahí es donde entra la precaución como un mecanismo de autodefensa, estar alerta, ser intencional, no dejar que la mente se empiece a dormir. Todo eso evita que caigas en ese estado donde simplemente vas con el viento. La precaución es disciplina aplicada al pensamiento, te mantiene despierto, enfocado y consciente de lo que estás haciendo y por qué lo estás haciendo. Cuando no practicas la precaución, la vida te empuja a la deriva sin que te des cuenta. Cuando la practicas, eres tú quien decide la dirección. Y esa diferencia, aunque parezca pequeña, lo cambia absolutamente todo. Hill plantea algo que, cuando uno lo entiende de verdad, cambia completamente la forma de ver la vida. Los seres humanos absorbemos hábitos sin darnos cuenta. No es que un día alguien nos siente y nos diga, piensa así. Es más sutil, es más profundo. Es estar en un ambiente por suficiente tiempo hasta que, casi sin notarlo, empiezas a copiar las expresiones, la forma de analizar las cosas, la manera de reaccionar, los miedos, las aspiraciones y hasta el nivel de ambición de quienes te rodean. Es un proceso silencioso pero exacto, y es que el entorno no es solo el lugar donde vives o trabajas, no es solo el espacio físico. Hill insiste en que también existen fuerzas mentales y espirituales que están influyendo constantemente. La energía de las conversaciones, el clima emocional de una casa, el tipo de temas que se vuelven normales en un grupo de amigos, el nivel de esperanza o pesimismo que se respira, todo eso moldea.
no se ve, pero te toca. Y como pasa todos los días, termina entrando a tu mente sin filtro. Así es como adoptas hábitos de pensamiento que ni siquiera sabes que no son tuyos. Por eso uno a veces se sorprende diciendo cosas que escuchó toda la vida o reaccionando igual que alguien con quien creció. No es casualidad. La mente aprende por repetición y por influencia. Absorbe lo que más presencia tenga a su alrededor. Y lo más impresionante es que esta absorción ocurre igual si estás consciente como si no. La mente no pide permiso, simplemente copia lo que ve, lo que oye y lo que siente. Cuando te das cuenta de esto, entiendes por qué hay personas que sin importar cuánto talento tengan, nunca despegan, no están fallando ellas. Está fallando el entorno que moldeó sus hábitos mentales. Y también entiendes por qué otras parecen avanzar más fácil. Crecieron o se rodearon de ambientes donde los pensamientos constructivos, ambiciosos y disciplinados eran la norma. Si no eliges conscientemente lo que te rodea, el entorno te elige a ti y te moldea y te programa y te convierte lentamente en la versión promedio de tu círculo. Entender esto es el primer paso para recuperar el control de tus propios hábitos de pensamiento. Porque si la influencia externa es tan fuerte, entonces imagina lo que puede pasar cuando tú eliges conscientemente qué influencias permites entrar. Ahí es donde realmente empieza la transformación.